Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quien les habla, Carlos Bonilla, del Ministerio Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo. Los saluda desde aquí, tratándole de llevarles un mensaje hoy en día dedicado a las mujeres, a lo que yo llamo las mujeres divinas de la Biblia. Hoy es uno de esos días que voy a hablar de algo que prácticamente no se habla mucho en las iglesias, lamentablemente, y es de las mujeres más famosas de la Biblia, que realmente no solamente nos pueden dar un ejemplo maravilloso, sino nos pueden llegar a hacer pensar un poquito en esta sociedad y en este mundo donde estamos viviendo, donde todavía se marginalizan a muchas mujeres en muchos países. Por lo tanto, yo voy a ir directamente al mensaje después de esta pequeña oración. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, te pido que sea el Espíritu Santo, Señor, quien guíe cada una y todas mis palabras, así como también que el Espíritu Santo toque la mente, los oídos, el corazón de cada uno y todos aquellos que estén escuchando, para que en el nombre de Jesús las palabras vertidas en este momento queden grabadas con fuego en nuestros corazones y que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, no solamente a grabarlas, sino a practicarlas. En el nombre de Jesús. Amén. En octubre de 2017 hay un club de golf que se llama Augusta National Golf Club. Está en Georgia, en Estados Unidos. Y finalmente la junta directiva del club resolvió firmar un estatuto en el cual se aceptaban que las mujeres también podían ser miembros del club. Lamentablemente, en otra parte del mundo, en Europa, en otro club de golf, el presidente de este club, ubicado en uno de los países europeos, decidió firmar un estatuto por el cual no se aceptan mujeres como miembros de ese club de golf. Parece mentira que estamos en el año que estamos y aún todavía siguen habiendo discriminaciones en contra de las mujeres para integrarse a la comunidad mundial, a todos nosotros, como tendría que ser natural. Un paso adelante dio el señor de Georgia y 2 pasos para atrás dio el señor en Europa. Y prácticamente llegamos a la conclusión que la marginalización o discriminación de la mujer en diferentes sentidos de la vida comunitaria y mundial de instituciones todavía camina como un cangrejo, un paso para adelante y un paso para atrás. Por eso es que hoy yo quiero leer y quiero compartir con ustedes la vida de algunas maravillosas y valientes mujeres de la Biblia, las cuales nos pueden enseñar muchísimo a todos, hombres y mujeres. Hace 2000 años, un sabio llamado Ben Siriá escribió: el nacimiento de una hija es una pérdida. Fíjense lo que dijo: el nacimiento de una hija es una pérdida. Mejor es la maldad de un hombre que la bondad de una mujer. Fíjense en lo que escribió, y este era considerado un sabio y uno de los mejores escritores, de los cuales muchas personas leían sus libros. Desde la Mesopotamia hasta Egipto, las mujeres en el mundo antiguo eran consideradas una propiedad.
Y cuando digo una propiedad, realmente me refiero a una propiedad como si fuera un auto, como si fuera una silla, como si fuera una casa, como si fuera quizás un perrito. Lamentablemente eso sucedía en aquellos tiempos. Una propiedad que de cualquier manera que la miremos era una propiedad al fin. Y también es cierto, en el punto de vista de la Biblia, desgraciadamente, que existe también cierta marginalización. A pesar de eso, en la Biblia podemos encontrar mujeres maravillosas, virtuosas y valientes, que florecieron a pesar del patriarcado. Y patriarcado es una comunidad, una sociedad, como ustedes saben mejor que yo, que está dominada totalmente por los hombres. Ciertas mujeres como Ruth, como Esther, como Rahab, como Débora, como Rebeca, mujeres que realmente tenemos que admirar y la vamos a admirar en este día. Pero las mujeres en la Biblia, y vamos a seguir haciendo una descripción de cómo existía y todavía existe la discriminación. En la Biblia normalmente las mujeres eran vistas como ciudadanas de segunda clase. El decálogo judío son los 5 primeros libros de la Biblia, que viene a ser lo que los judíos llaman el Torá. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo. Pero también decía, despectivamente, ni codiciarás tampoco su esclava, su buey y su asno. Ahora, fíjense aquí algo. Dice que no codiciarás a su esclava, que es una mujer, su buey o su asno, poniendo todos bajo la misma medida. Quiere decir que comparaba que una mujer esclava era lo mismo que un buey, era lo mismo que un asno o un burro. Pero la marginación de las mujeres es clara. La esposa está clasificada como propiedad de su marido, por lo que figura entre los esclavos y los animales de trabajo. Fíjense hasta qué punto, ¿no? La esposa es propiedad de su esposo, y en cierto sentido es lo mismo que son los esclavos y que son los animales de trabajo que tiene el hombre. También hay una omisión sorprendente en este mandamiento. Nunca dice: no codiciarás al marido de tu prójima, sino que dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Completamente machista, ¿no? Los 10 mandamientos fueron escritos para los hombres, no para las mujeres. Hay incluso más pruebas de naturaleza lingüística. Créanme o no, en el lenguaje también se diferenciaba y se discriminaba en contra de la mujer. El hebreo tiene 4 formas distintas de la palabra tú, y son específicas de género y de número. La forma de decir usted en cada mandamiento es simplemente singular y masculino. Es decir, yo te puedo decir: a ti te parece esto, o tú aquello, pero cuando trato con respeto, que es usted, entonces solamente
lo que puedo mencionar es a otro hombre. Los 10 mandamientos encarnan mucho de lo que es fundamental para la sociedad moderna, pero no es igualitario. Las mujeres también están marginadas en el libro de Proverbios, créanlo o no. Es triste y me duele sinceramente. Muchas veces Proverbio usa la frase hijo mío, hijo mío, hijo mío. Pero hay una frase que no aparece en Proverbio. Mi hija o hija mía. Proverbio dice que tengan cuidado con la malvada seductora. Está en Proverbios 5. Pero el libro de Proverbio nunca dice, advierte a las mujeres que tengan cuidado con un seductor masculino. Y eso está en Proverbio. En aquellos tiempos, para ser más breve, la presentación de cómo la mujer era vista en los tiempos prácticamente de Jesucristo y de la primera iglesia. La regla de aquellos tiempos, y aún tristemente practicada en muchísimos países en este mismo momento, algunas de ellas eran estas. Primero, a las mujeres solteras no se les permitía salir de la casa de su padre sin permiso. La última vez que yo quise decirle eso a una de mis hijas que tenía 17 años, casi me tiran por la ventana para afuera. Segundo, a las mujeres casadas no se les permitía salir de la casa de su esposo sin permiso de su esposo. Vaya un esposo hoy en día a querer hacer algo parecido aquí en Estados Unidos y en muchos otros países, y terminaremos durmiendo en el sofá del living. Tercero, normalmente estaban restringidas a roles de poca o ninguna autoridad. Es decir, prácticamente molían el trigo, arrastraban un carrito, le daban de comer a los animales. Eso eran las cositas que las mujeres estaban permitidas hacer en aquellos tiempos. 4. No podían testificar ante el tribunal. Ahora fíjense ustedes, ¿no? Hay un hombre que viola a 10 mujeres diferentes y lamentablemente el hombre entra al juzgado y va a salir libre porque ninguna de las 10 mujeres la dejan entrar al juzgado. Quiere decir que el testimonio de una mujer no servía para nada. Bien triste. 5. Las mujeres no podían presentarse en lugares públicos. ¿Se imaginan los moles, como se dice, las grandes tiendas donde son lugares públicos? Me imagino serían todos hombres comprando no sé qué. Número 6. No se les permitía hablar con extraños. Ahora, ¿cómo funcionaríamos nosotros en este mundo si una mujer no puede hablar con otra persona que no conoce? La verdad que la sociedad se quebraría, ¿no? 7. Tenían que ser doblemente vigiladas cuando salían de sus hogares. Fíjense, hoy en día le pagan a los detectives, a los espías, para que uno espíe al otro cuando sale de la casa o cuando va a cierto lugar. En aquella época era obligación que la persona no podía salir de la casa muy lejos sin que hubiera alguien que estuviera observándola. Bueno, esta es la presentación en la cual yo quiero poner de manifiesto
la tremenda marginalización y discriminación que lamentablemente muchos años atrás existía en contra de la mujer y que aún lamentablemente en algunos países del mundo aún se sigue practicando. Por eso es que voy a hablar de algunas mujeres de la Biblia que tienen más valor que nunca después de haber leído esto que hemos leído. Porque esas mujeres tuvieron la valentía, la sabiduría, el coraje y la fe en Dios de hacer cosas que otras mujeres de aquellos tiempos ni soñaban hacer. Y a estas mujeres tenemos que respetar, amarlas y realmente pensar qué podemos aprender de ellas. Afortunadamente, no todas las mujeres de la Biblia y de aquellos tiempos aceptaban ser subyugadas o tratadas como simplemente cosas. Hoy vamos a tratar de recordar ciertas mujeres maravillosas y valientes de la Biblia, quienes pusieron el valor y la sabiduría y la espiritualidad de las mujeres en lo más alto del agrado y la satisfacción y el amor de Dios. Aquí hay una lista de algunas mujeres hermosas, porque eran hermosas, valientes, sabias de la Biblia. Podemos decir que ese tipo de mujer era mucho más abundante de lo que nosotros pensamos, eran muchísimas, pero por cuestiones de tiempo no podemos hablar de todas, así que vamos a hablar de algunas de ellas. Ellas son muchas, pero para no tomar mucho tiempo, como dije antes, hablaremos solamente de algunas de ellas y hablaremos con respeto, con amor y con admiración. Vamos a hablar primero de Sara. Sara comenzó un poco arriesgada con su incapacidad para darle a Dios el control. Sara tuvo muchos problemas y muchas peleas internas adentro de su propia mente y su propio corazón, porque le era muy difícil aceptar el control espiritual de Dios. Pero lo fue superando. Dios le dijo a Abraham que él y Sara, y ya tenían unos cuantos años, ustedes saben la historia mejor que yo. Yo me voy a limitar a hablar de las características de estas mujeres y ustedes saben perfectamente la historia de cada una de ellas. Le dijo a Sara y a Abraham que a su debido tiempo iban a tener un hijo. Ahora, aquí hay algo que entender. Cuando le dijo van a tener un hijo, es que iba a salir del vientre de Sara y no que iban a tener un hijo de otra mujer, como fue lo que Sara le hizo hacer a Abraham. Su tiempo no coincidía con el de Sara, es decir, el tiempo de Dios parece que para Sara no coincidía con ella, porque lógicamente pasaban los años, se ponían más anciana y el niño, el baby, como quieran llamarle, no aparecía. Entonces ella decidió hacer el error más grande que podemos hacer cualquiera de nosotros. Cuando Dios nos promete algo, lo peor que podemos hacer es tratar de ayudar a Dios a cumplir ese deseo o esa promesa. Sara quiso ayudar a Dios a que aparezca ese niño. Y la idea de ella fue utilizar a Hagar, que era su sierva, para que se acostara con su esposo y tuviera un hijo. Y el hijo no pertenecería a Hagar, sino a ella.
Pero el problema es que ese no era el hijo que Dios le había prometido. Y con Dios no se puede jugar. Y yo me río porque Sara quiso ayudar a Dios. Es para matarse de risa pensar que cualquiera de nosotros quiere ayudar al Creador del universo. ¿Acaso Dios nos necesita para algo? Para nada. Sin embargo, Sara está en mi lista, porque incluso después que trató de ayudar a Dios como una tontería, Dios, por misericordia, por compasión, por amor, cumplió su promesa. Y Sara, quien obviamente fracasó, porque al haber tenido ese hijo entre Abraham y Hagar fue un error y un fracaso, sin embargo, Sara claramente se arrepintió. Y uno de los ejemplos de Sara es que no solamente se arrepintió de palabras, sin embargo, incluso después que se rió. Y esta es una de las cosas de Sara que prácticamente ustedes que conocen la historia podemos recordar y pensar que nunca nos debemos de reír de Dios. Pero Sara se rió porque cuando Dios le prometió el niño, ella era tan anciana y Abraham era más anciano, que ella dijo, ¿cómo puede ser posible? Esto es una cosa que es imposible. Y se rió. Y por eso el hijo que tuvo, que se llamó Isaac, quiere decir reírse. Cuando el ángel le dijo que estaba embarazada de un niño, fue cuando ella se rió, a los 90 años. Sin duda, todavía está en la lista del Salón de la Fama de la Fe en la Biblia que está en Hebreos 11. Por la fe que Sara tuvo para seguir adelante con su embarazo, recibió el amor, la compasión, la misericordia de Dios y la fuerza necesaria para concebirlo en esa edad. Incluso cuando había ya pasado, pero muy largo, la edad en que comúnmente una mujer tiene un niño. Pero Dios la consideraba fiel al que se lo había prometido. Porque lógicamente que cuando ella vio que se había hecho realidad la promesa, el arrepentimiento fue muy grande. Y Dios le tomó su arrepentimiento como un acto de fe. Lo que había prometido se cumplió. Y aunque su esposo, y eso era lo que ella pensaba, era ya un hombre anciano y cerca de la muerte natural humana, aún así nacieron de ese hijo y de ellos dos, dice la Biblia, tantos descendientes como las estrellas que hay en el cielo y como los granos de las arenas que están al lado del agua. ¿Se imaginan millones y millones y millones que nacieron por la promesa, el amor, la misericordia de Dios y por el arrepentimiento? Y vamos a hablar un segundito. Lo que Sara nos deja quizás es que cuando nos vamos a arrepentir, no solamente es arrepentirse de palabra, sino que hay que arrepentirse de hechos y acciones. Ahora vamos a cambiar y dejar a Sara y vamos a entrar a hablar de una de las mujeres de la Biblia que es más querida por la mayoría de las personas. Ustedes
Otra vez les digo, conocen la historia y yo solamente me voy a limitar a decir ciertas cositas. Estamos haciendo una memoria de admiración por las mujeres de la Biblia. Vamos a hablar de Ruth. Ruth nos enseña que teniendo fe podemos cambiar no solamente nuestra vida, sino la vida de otras personas, como ella cambió a Naomi. Noemí y Ruth sufrieron una terrible desgracia. Ellas perdieron los hombres de su familia. Y en aquella época perder los hombres de su familia significaba estar en lo último de lo último, porque los hombres eran los proveedores de las necesidades y las cosas que se necesitaban para vivir en aquella época, incluyendo entre esos hombres los dos esposos. Abandonada en Moab, Noemí era una judía que se había ido a vivir a Moab, donde creían que había más abundancia de alimentación, y donde encontró a Ruth. Ruth no es una judía, es una moabita de Moab. Y lo cómico de esto es que los israelitas y los moabitas eran enemigos, y sin embargo Naomi y Ruth eran como madre e hija. Ruth, aunque ella misma era moabita, decidió ir con Noemí cuando Noemí se quiso volver para su casa en el lugar de Israel. Le prometió su lealtad a Noemí y emprendieron un largo viaje, llegando a tiempo para la cosecha de cebada, por suerte, porque había abundancia. Ruth era pobre y era extranjera, pero escuchó los consejos de una mujer mayor y más sabia que era Noemí. A su vez, Noemí fue recompensada con la lealtad. Cuando yo leí este versículo por primera vez hace muchos años, se me pararon hasta los pelos de los brazos, porque nunca había escuchado una declaración de lealtad como la que hizo Ruth. Dijo: a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, yo moraré. Y estoy seguro que le dijo: y donde tú mueras, yo moriré. Y eso está en Ruth 1:16. El mensaje: el coraje y el ingenio triunfan sobre la desgracia. Lo voy a decir de vuelta. El coraje y el ingenio, que es la creatividad y la fe, triunfan siempre sobre la desgracia. Ruth, una viuda sin hijos al comienzo de la historia, cuando empieza la historia de Ruth y Noemí, que ustedes la conocen muy bien. Una viuda sin hijos al comienzo se convirtió, fíjense en los caminos misteriosos de Dios, se convirtió en la bisabuela del gran rey de Israel, que era nada menos ni nada más que David. Esta muchachita, que era prácticamente una adolescente cuando conoció a Noemí y que venía de una tribu que era enemiga de Israel, termina siendo la bisabuela del rey de Israel, del gran David. Por último, la historia de la familia de Naomi y la forma en que aguantó es un tema universal. Incluso Ruth, una extranjera de los despreciados moabitas, podría pasar a ser una de las más grandes mujeres de la Biblia. Como mujer que rompió la tendencia, Ruth tomó una decisión que impactó a su linaje para siempre. Con todos los hombres de su familia desaparecida,
Ruth se negó a regresar a su casa con su propia familia y dejar a Naomi. Acuérdense ustedes que saben la historia, que Naomi inclusive le dijo a Ruth, vete para tu casa, vete para tu tierra. Y la estaba mandando sin que se diera cuenta para una tierra que estaba llena de dioses paganos y que no existía el Dios de nosotros. Y no era algo que Ruth le agradaba. Ruth quería seguir al Dios de nosotros. Ese fue uno de los errores de Naomi, que prácticamente fue una decisión tomada en su amargura, porque Naomi llegó un momento que le dijo a la gente que no le llamaran Naomi, sino que le llamaran amargada, que viene de amargura, porque era tanto la amargura y el resentimiento que tenía por lo que le pasó. Y gracias a Ruth las cosas cambiaron, gracias al amor. Su decisión de permanecer con Naomi la impulsó a buscar en los campos donde habían vuelto ellos los restos de la cosecha que quedaban abandonados. Fíjense que ella iba a los campos donde habían cosechado quizás el trigo, no sé qué otra cosa habrá sido cosechada, y lo que quedaba ella trataba de juntarlo y hacía un manojo y se lo llevaba para la casa de Naomi, y de eso comían las dos. Sin embargo, a pesar de que Naomi se llamaba y la conocían como la amargada, y una de las razones cuando hay amargura y resentimiento es que el corazón se congela. Es como que tenemos callo, como una piedra en el corazón. Y el amor de Ruth, y este es el mensaje, el amor de Ruth fue el beso que derritió el corazón congelado de Naomi, y ésta volvió otra vez a la vida y a reírse. Ese es el mensaje de Ruth, el amor infinito hacia los demás. Vamos a hablar ahora de otra gran mujer de la Biblia, la cual no sé por qué, pero hay miles de mujeres con este nombre, y el nombre es Esther. Esther fue una mujer tremendamente heroica, de tremenda valentía, que muchísimos hombres ni tuvieron ni van a tener. Esther es una mujer temerosa de Dios que vive en una corte pagana. Fue llevada por el rey Asuero. Ustedes saben la historia. En la residencia real, en el 10º mes, en el 7º año de su reinado. Es decir, cuando el rey estaba ya hace 7 años en poder, entonces trajo a Esther. Ahora, el rey se sintió atraído por Esther más que por cualquier otra mujer, y ella ganó su favor y aprobación más que cualquiera de las otras vírgenes. Así que le puso una corona real en la cabeza a Esther y la nombró reina. Y el rey ofreció un gran banquete, se llamó el banquete de Esther, para todos sus nobles y funcionarios. Proclamó una fiesta en todas las provincias y distribuyó obsequios con generosidad real. ¡Wow! La verdad que tendría que ser impresionante los sentimientos que tenía este rey por Esther para hacer tal demostración que parecía una escena de Hollywood. Cuando todas las vírgenes se reunieron por segunda vez, Mardoqueo, que era uno de los consejeros del rey, estaba sentado en la puerta del rey. Pero Esther había mantenido en secreto sus antecedentes familiares que nadie conocía
y su nacionalidad, que tampoco nadie conocía, tal como Mardoqueo le había dicho que hiciera. Porque ella continuó siguiendo las instrucciones de Mardoqueo como lo había hecho cuando él la estaba criando. Esther, que era una mujer de fe, que era una mujer de oración, ayunó y oró durante 3 días y luego se arriesgó a morir al acercarse al rey. Fíjense en esto, ella es nombrada reina, pero fíjese hasta dónde las normas marginalizadoras de aquella época, que el rey tenía una regla. Todos los oficiales del rey y el pueblo de las provincias reales sabían que para cualquier hombre o mujer, no importa quién fuera, que se acercase al rey en el atrio interior del castillo sin ser llamado, el rey tenía una sola respuesta y ley: que esa persona fuera muerta, a menos que el rey la perdonara. Pasaron 30 días desde que Esther fue a ver al rey y nada pasó. Entonces Esther preparó un banquete para el rey y Amán. Amán era uno de los consejeros maquiavélicos, como digo yo, que tenía el rey. Y ella dijo: si al rey le place que el rey junto con Amán vengan hoy a un banquete que yo, Esther, ha preparado. Y esto está en la Biblia, en Esther 5:4. Le pidió al rey un nuevo edicto, que es una nueva regla. Y le dijo otra vez: si le agrada al rey, dijo ella, y si me considera favorablemente, es decir, si me considera la mejor entre todas las vírgenes, ¿no?, y piensa que es lo correcto venir a mi banquete, y si está complacido conmigo, con mi presencia, que se escriba una orden que anule los despachos de Amán, que era ese consejero que tenía el rey, quien había ideado y había preparado ya una orden para destruir a todos los judíos en ese reinado. Aquí vamos a analizar algo. Esther, siendo una mujer, tuvo la valentía que ningún hombre de todos los judíos que estaban en ese reino esclavizados prácticamente, ni siquiera se le imaginó. Primero tuvo el coraje, la valentía y la fe de ir a ver al rey sin anunciarse, sin pedir permiso. Quiere decir que ahí mismo arriesgó de que la mataran inmediatamente. Pero segundo, le pidió al rey que anulara inmediatamente el decreto que el otro consejero de él había hecho y que librara y dejara ir tranquilo y libre a su pueblo inmediatamente. Hay que ser valiente. De esta señora Esther podemos sacar en conclusiones que cuando tenemos 100% la mente en Dios y la seguridad que Dios y Jesucristo en este momento, no en aquel, está con nosotros, no tenemos que tener miedo, como dice la Biblia. Ahora vamos a saltar a otra persona que muchas veces, lamentablemente, en los círculos cristianos se evita hablar de ella. Y yo voy a hablar ahora de Rahab,
la prostituta. Rahab se definía por lo que hacía para ganarse la vida, como muchos de nosotros lo hacemos. Según la tradición rabínica, Rahab era, escuchen esto, era una de las 4 mujeres más hermosas del mundo. Dios mío. Quiere decir que era como si fuera Miss Universo. A través de la mano de Dios, 2 espías israelitas terminaron por no por esas casualidades, porque en el mundo de Dios no existen las casualidades. En el mundo de Dios todo está planificado por la mente absoluta, omnisciente, toda presente y potente de nuestro Dios querido. Esos 2 espías terminaron en la puerta de una prostituta. Algo un poquito raro de entender, pero así fue. Él estaba en una ciudad la cual los judíos pensaban invadir o venir a hacer la guerra. Y ella lo sabía. Y los espías venían justamente a espiar que podían llevarle a su ejército de información. Ella tomó a estos hombres, los entró en su casa y los escondió, a pesar de que ellos le dijeron que lo entregaran, porque si no lo hacían, la podían matar a ella. Fíjense en el corazón también de los 2 espías. Rahab tenía que tomar una decisión. Si encontraban a esos hombres adentro de su casa, mataban a ella y a toda su familia. Y si dejaba a esos hombres en la calle, iban a matar a esos 2 hombres, porque por lógica lo iban a ver y los iban a perseguir. Todos en este mundo, tú y yo, tenemos decisiones que tomar continuamente y en todo momento. Sin embargo, pocas de nuestras decisiones determinan el curso de la eternidad. Es decir, ¿iremos al cielo? Alguien dijo, una vez un pastor dijo algo: si llegas al cielo te vas a asustar de que no vas a encontrar a muchos de los que pensaban venir al cielo, y vas a encontrar muchos de los que no pensaban venir al cielo. Así que cuando vamos a hacer una decisión como la hizo Rahab, tenemos que estar pero muy, muy seguros que Dios está con nosotros en la decisión. No solamente en la de Rahab, en cualquiera. En Josué 2, leemos el relato de Rahab y nos enteramos de que ella arriesgó su vida para esconder a 2 hombres que acababa de conocer. Rahab creyó en Dios. Rahab sería quizás lamentablemente una prostituta, pero era una mujer que tenía un profundo amor por Dios. No, vamos a seguir hablando de eso. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder en Jericó, que era donde vivía ella. Y confiaba en estos 2 hombres que acababan de conocer lo suficiente como para salvarlos. ¿Por qué? Porque creía en Dios y Dios le estaba hablando a ella. Incluso si eso significaba arriesgar su propia vida y el de toda la familia, no era solo su vida, toda la familia. Rahab había estado observando y había visto el poder de Dios en acción muchísimas veces antes. Ella creyó en Dios y le entregó su corazón, porque ya había tenido experiencias con Dios. Ella había aceptado que Dios es real y Dios es quien dice que es. Rahab también fue desinteresada. Sus acciones demostraron que estaba preocupada más que nada por el bienestar de su familia, más que ella misma. Ella quería que su familia se salvara.
Y los dos espías acordaron en algo. Acordaron que si el ejército de ellos iba a atacar la ciudad y iban a ganar, que la familia de ella fuera perdonada y no la mataran como se hacía en aquellos tiempos. Entonces los dos espías aceptaron y le dijeron a ella que no se preocupaba, que si ellos venían con su ejército y ganaban, su familia no iba a padecer. Rahab es el ejemplo que Dios quiere mostrarle al mundo acerca de su infinita gracia, amor, misericordia y perdón. Así como Jesús fue una noche a cenar a la casa del ladrón de Mateo, que era el que recogía los impuestos y era un mafioso, en pocas palabras, y se sentó a cenar entre prostitutas y ladrones porque tenía una sola razón en la cabeza para estar ahí, y era sacar a los más que pudiera de la oscuridad y traerlos a la luz. Él no vino a curar a los sanos, sino a curar a los enfermos. Y así de la misma forma Dios demostró con Rahab, la prostituta, que cualquiera que tenga un corazón lleno de amor por Dios puede, con la ayuda del Espíritu Santo que se mueve dentro y afuera, pasar de la oscuridad a la luz y pasar de la muerte a la vida. Ahora vamos a la última de esta pequeña charla, y es María. Cuando digo María, la verdad que sobre todo los cristianos le da vuelta la cabeza, porque hay docenas y docenas de María en la Biblia y en todos lados. Esta María es la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. María, cuando escuchó que Jesús estaba en la casa del fariseo cenando, hizo un movimiento audaz para demostrarle su amor. Mientras lloraba sobre sus pies, los pies de Jesucristo, lo ungía con un perfume carísimo. Los críticos sugirieron que no valía la pena tirar y desperdiciar tanto dinero. De acuerdo a lo que más o menos los teólogos calculan, el perfume que ella puso en los pies de Jesucristo valía lo mismo que el salario de un trabajador por muchos meses. Aunque era una mujer pecadora, porque no era una santa, Jesús hizo callar a los críticos con un cuento que explicaba la profundidad del perdón. Si hay algo de Jesucristo, yo siempre digo, si habrá sido el amor número uno o el perdón número uno. Porque cuando Jesucristo murió y dijo las últimas palabras con el último aliento, con la última, no dijo ámense los unos a los otros, dijo perdónalos. Así que el perdón es para Jesucristo, para el Espíritu Santo y para Dios algo muy, muy, muy poderoso. Vamos a seguir leyendo, está en Juan. Juan explica que María tenía un hermano, Lázaro, que estaba enfermo. Y en Lucas se nos dice que mientras Marta estaba abrumada con las tareas del hogar y las tareas de anfitriona, limpiando la casa, arreglando las ollas, los platos, los tenedores, María eligió sentarse y escuchar las enseñanzas de Jesús. Jesús amó mucho, mucho, mucho a María por su audacia, su autoabandono, su devoción a Cristo y su palabra.
Como mi corazón anhela ser más como María, aferrándose continuamente a la verdad. Eso es una escritora americana. Como mi corazón quisiera ser más como el de María, aferrándome continuamente a la verdad. Y es un ejemplo para todos nosotros. Aferrarnos a la verdad, Jesucristo lo dijo, la verdad te hará libre. Sería una de las mejores cosas que nosotros podríamos hacer.